conferencia El Derecho y la Ley desde la perspectiva de algunas de las grandes tradiciones. Voy a dejar a cargo de la presentación al licenciado Diego Nava Salas. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde. Bueno, antes que nada quiero darle la bienvenida, hacer una breve semblanza de los compañeros que están acompañándonos el día de hoy en esta conferencia, en esta serie de conferencias. Van a ser 8 ponencias, como habrán visto ustedes, sobre diferentes temas. Vamos a estar invitando a ministros de culto de diferentes tradiciones, también a profesores de aquí de la facultad que están interesados en este tema, que es un tema muy importante, ¿no?, dentro de la formación cultural de una persona, cuál es su perspectiva sobre la religión. Y bueno, ya ahondará el profesor Morales acerca del tema. Antes quiero presentarles al maestro Miguel Eduardo Morales Izárraga, licenciado en Derecho por la Universidad Marista de México, con estudios terminados de Filosofía por la UNAM, maestro y doctorante en Derecho por la UNAM, profesor de los sistemas de Universidad Abierta y Universidad a Distancia, titular por oposición de las materias de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos en estudios profesionales, así como en la maestría en Derecho del posgrado de la UNAM. Sus líneas de investigación son la ética posmoderna, filosofía y teoría crítica de los derechos humanos, la filosofía y la teoría del derecho, y sus relaciones con la filosofía de la ciencia en general. Para las divisiones de Universidad a Distancia y Abierta, desarrolló el contenido de la materia del curso permanente de ética y elaboró el diseño instruccional de la misma, tanto como el de la materia de filosofía del derecho. Es asesor de la ONU, Mujeres y de la Unidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los cursos en línea en materias de interculturalidad y perspectiva de género. Les pido un aplauso, por favor. A lo largo de las diferentes ponencias, al paso de las semanas, va a estar colaborando con nosotros Ramón Landaverde Salinas. Este compañero nuestro es estudiante de la licenciatura en Derecho en esta facultad de la UNAM, enfocándose en investigaciones de filosofía del derecho en temas como la ideología y el derecho y la utopía, el derecho en la dialéctica. Actualmente se desempeña como profesor adjunto del doctor José Ramón Narváez Hernández en las clases de filosofía del derecho en el posgrado de Derecho de la UNAM, además de las asignaturas de teoría de la justicia y análisis jurídico en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. También les pido un aplauso para él. Bueno, y me presento brevemente. Mi nombre es Diego Nava, licenciado en Filosofía, estudiante de la licenciatura en Derecho en esta facultad de la UNAM. Soy presidente de una asociación civil, se llama Ciudadanos de la Tierra, y nos dedicamos a la defensa de los recursos naturales, a la interculturalidad y los derechos humanos. Soy investigador también de religiones del mundo y teología comparada, y edito una revista que se llama MAN sobre saberes ancestrales y su aplicación a los tiempos modernos. Bueno, esta serie de ponencias tienen el propósito de hacer una reflexión muy interesante sobre muchos términos a los que nosotros ya estigmatizamos muchas veces. De hecho, ya comenzando a hablar de filosofía, muchas veces el abogado piensa que la filosofía no es para él, porque es una materia un tanto, vamos a decir, inútil o un tanto de adorno en la formación de un abogado. ¿Qué decir, por ejemplo, de temas que tienen que ver con la religión o la interculturalidad? Sin embargo, asumimos, al menos ese es el intento que pretendemos transmitir a través de estas diferentes ponencias, que una parte fundamental de la formación de una persona es su formación filosófica, porque todo individuo tiene una posición frente al mundo y una posición frente a las cosas. Nosotros venimos de un paradigma positivista, como sabemos, no solo en el derecho, prácticamente en todo el conocimiento y en general en las ciencias, inclusive ahora hasta en la filosofía, se están acuñando por un lado muchas posturas positivas, pragmáticas y mecanicistas hasta cierto punto. Entonces, esta cuestión tiene su lugar, tiene su posición en el mundo,
Sin embargo, hay otros aspectos que debemos reflexionar. Por ejemplo, el aspecto de la moral, en el cual el maestro Lizárraga nos ha dado muchas diferentes exposiciones para concebirla de una manera distinta hasta a lo que la venimos concibiendo popularmente e inclusive académicamente. Por ejemplo, la ética también, y algo muy importante como la introducción de estas ponencias, dijo el maestro Lizárraga, ¿no? Es un tipo de moral la religión. Entonces, ese tipo de moral, otras morales, otras formas de concebir al mundo, ¿qué tanto pueden aportarnos en nuestra formación como personas, como individuos que vamos a ejercer una actividad de suma importancia, como es la abogacía, como es la jurisprudencia, por ejemplo, ¿no? Como ser legisladores? ¿Qué importancia tiene para un individuo una formación moral? Y este tema también es muy importante porque muchas veces creemos que somos amorales o que podemos ser amorales, pero una de las tesis que también se manejan es que realmente todo el mundo estamos jerarquizando los valores de una manera, y esa manera en la que jerarquizamos los valores es un tipo de moral. Inclusive si nosotros ponemos la racionalidad, ponemos los valores pragmáticos o ponemos principios lógicos como las categorías supremas de nuestro pensamiento y de nuestra forma de vida, aún esto es un tipo de moral y genera una serie de consecuencias en nuestro actuar y también una serie de consecuencias en nuestro desempeño profesional. Entonces, creo que es un coloquio muy importante porque en reiteradas ocasiones hemos conversado con el maestro Morales y creo que con otros profesores también muy interesados en el tema, y hablamos de la importancia de quitarles estigma a estos temas, ¿no? Ampliar nuestra percepción acerca de estos temas, nuestro conocimiento, y volver elástico nuestro razonamiento. Nosotros, de hecho, en la facultad tenemos una materia que se llama sistemas jurídicos, ¿no? Y esta materia justamente atiende a la necesidad de conocer otras formas de ver el derecho, otras formas de entender el orden de la sociedad, otras formas de entender la dinámica de la comunidad humana, ¿no? En la cual pues el jurisprudente, el abogado, el legislador tiene un papel fundamental. Pero una de las cosas que hemos inclusive comentado es que muchas veces nuestro acercamiento a otras tradiciones del derecho o a otros sistemas jurídicos pues es un poco vista desde arriba, ¿no? Nosotros tenemos nuestro sistema y esos son otros sistemas, pero pocas veces hacemos la reflexión de qué tanto otras formas de pensar, otras formas de vivir, otras formas de ser y de concebir la vida pueden aportar a nuestro propio ejercicio jurídico y a nuestra propia formación como seres humanos integrales, ¿no? Entonces, bueno, sobre este tema es que van a versar estas ponencias. La siguiente ponencia es Yusi Faz, después de esta, y las siguientes son todos ministros de culto de diferentes tradiciones. Vienen gente del Islam, va a estar muy interesante, va a venir gente del judaísmo, ¿no? Va a venir también gente del hinduismo, del budismo, y también nos van a acompañar del cristianismo ortodoxo griego, que ustedes sabrán que pues mucho del desarrollo cultural de Europa pues tuvo su origen en esta parte del mundo, ¿no? Inclusive hay quien dice, ¿no? Como Werner Jaeger, ¿no? Que el desarrollo cultural del Renacimiento europeo fue precisamente por la intromisión de muchos que huían desde Oriente Medio, ¿no? Y desde Turquía, desde la caída del Imperio Romano de Oriente hacia Europa, y esto generó un desarrollo cultural en la propia Europa. Entonces, estos temas van a estar muy interesantes. Vamos a traer un maestro también de la tradición indígena, de Milpalta, ¿no? Del Calpulli Xochahuenco, el maestro Artemio Solís Guzmán, también va a estar con nosotros acompañándonos. Y bueno, pedimos mucha apertura de corazón y apertura de mente, de inteligencia, para poder reflexionar acerca de estos temas que espero nos enriquezcan a todos. Le voy a ceder la palabra al maestro Miguel Eduardo Morales Lizárraga. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y pues por escuchar lo que tengo que decir. Y en primerísimo lugar, muchísimas gracias a Diego
él es el organizador, el instigador, fue la idea, y le agradezco mucho la invitación y sobre todo que me haya invitado a la sesión inaugural, a decir las palabras introductorias. También muchísimas gracias a la maestra Grisel Manzano, que fue la que hizo la producción de este evento, con las ideas de Diego. La maestra Grisel Manzano hizo la producción de este evento, y sobre todo pues, muchas gracias también a nuestro director, Fausto Ledesma, que es el coordinador de todos este tipo de eventos y que nos permiten pues, tener foro y compartir ideas, y sean buenas o malas, las ponemos a discusión, que es lo importante. Bueno, sin más preámbulo, todavía va a ser un poquito más de preámbulo, pero ya metidos en el tema. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante el estudio comparado de religiones y el estudio desde el punto de vista del derecho y el estudio desde el punto de vista de la religión del derecho? Creo, y estuvimos discutiendo esto desde que nace la idea hasta este momento prácticamente de que se puede concretar, de que se va a estar concretando. Suele haber cierto prurito, tal vez, muy probablemente sea inclusive mi propio prejuicio, suele haber cierto prurito, ya sea tanto a favor como en contra de la religión y de las religiones, y sobre todo en una universidad pública que pretende ser laica. ¿Sí? Sin embargo, creo que una de las aportaciones que puede dar este tipo de eventos, este tipo de discusiones, que es la menos importante, es lo que ya dijo Diego. La religión podemos verla, no que necesariamente lo sea, aunque yo pienso que conlleva, por lo menos en cierto matiz, podemos verla como un sistema normativo moral. ¿Sí? Una religión conlleva un sistema normativo moral. Una religión nos dice normativamente qué es lo bueno y qué es lo malo para alcanzar determinado fin. Entonces, por lo menos comparativamente, sería interesante, como en nuestra formación como abogados, al estudiar sistemas normativos, para tener más certeza de lo que es el derecho y cuáles son los fines y las funciones del derecho en específico, y separarlas en la medida de lo posible de los otros sistemas normativos, de las morales, ¿sí? Para que el derecho sea totalmente laico e incluyente de todas las formaciones, sociológicamente incluyente, axiológicamente neutro, pretendemos. ¿Sí? Para que eso se logre, pues hay que conocer los demás sistemas normativos, ¿no? Así como dijo Diego, conocer, estudiar sistemas jurídicos contemporáneos es prácticamente lo mismo a cierto nivel epistemológico. Pero creo que todavía más importante el hacer este tipo de ejercicios, todavía más importante es la finalidad, una de las finalidades específicas del derecho, que es erradicar la violencia de las relaciones humanas. Si el derecho no sirve para eso, creo que estamos teniendo un concepto equivocado del derecho. Esa es una de sus grandes finalidades, erradicar la violencia de las relaciones humanas. El estudio de las religiones, la comprensión del ámbito sociológico, de la ideología, de las creencias, de los sueños, las esperanzas, la fe de un grupo social, es importantísimo para el derecho, porque de esa manera el derecho puede entrar a regular una sociedad sin causar más violencia, sin causar daño. ¿Sí? Mi ponencia se va a centrar en esta idea de erradicar la violencia. Estamos viviendo tiempos, pues no sé si en otros tiempos haya sido así, este es el tiempo que me tocó vivir, de lo que he estudiado de historia, no lo alcanzo a ver, pero se están polarizando las posturas, y en ambos extremos de las posturas lo que yo estoy encontrando es fanatismo. ¿Sí? Por un lado, podemos encontrar en las posturas muy extremas de las creencias de las religiones, fanatismos religiosos. Y por otro lado, las personas que supuestamente son culturalmente abiertas, que no creen en nada, antirreligiosos, ateos, no sé, como queramos llamarles,
podemos encontrar también en el otro lado del espectro, en lo más radical del espectro, también fanatismo antirreligioso. Creo que ambas posturas pueden llevar a la destrucción de la sociedad y por lo menos a mucho sufrimiento, mucha violencia. Lo que hay que erradicar, repito, es el fanatismo, es la violencia, y una de sus manifestaciones es el fanatismo por cualquier lado ideológico que lo encontremos. Entonces, bueno, esa es mi intención con esta ponencia. Y para hacerlo, pretendo separar, ¿sí?, varios fenómenos del fenómeno religioso en general. En un análisis del fenómeno religioso, encuentro que existen varios fenómenos que son concomitantes, pero que no necesariamente van juntos. ¿Sí? No necesariamente van juntos. Y que en la confusión de esos fenómenos, ¿sí?, se encuentra gran fuente, el origen de muchos errores y sobre todo el origen de mucho fanatismo, de muchas discusiones irracionales y de mucho sufrimiento. Creo yo que uno de los sentimientos o necesidades más humanas es la de tener cierto sentido de seguridad, y en general de cierto sentido de seguridad existencial, sentido de la vida y de pertenencia a algo, de pertenencia de nosotros mismos, sentir que me pertenezco a mí mismo, que no me soy ajeno, que otro no me utiliza, ¿sí?, que no soy un medio para los fines de otro, como decía Kant, ¿sí?, sino que me pertenezco a mí mismo, como decía Locke en su definición de propiedad. ¿Sí? No pensaba tanto en la propiedad privada en general, sino cómo el ser humano se pertenece a sí mismo. De pertenencia a algo más, pertenencia a sí mismo, pertenencia a un grupo social, ¿sí?, pertenencia a una familia, pertenencia a un grupo, y sobre todo pertenencia a la especie, pertenencia a la humanidad, sentirme humano, pertenencia a el todo, pertenencia al cosmos. ¿Sí? No son necesarios, no es necesario para la existencia humana llegar hasta el sentido de pertenencia al cosmos, ¿sí?, pero creo que sí es necesario por lo menos un sentido de la vida, un sentido de la existencia y de una pertenencia a sí mismo, sentirme autónomo. Bueno, una forma de paliar la orfandad existencial u orfandad cósmica en que puede encontrarse el ser humano es hallar este sentido de la existencia. Esta necesidad de tener sentido de la vida es imperiosa, creo yo, inclusive en los espíritus escépticos, nihilistas, existencialistas, ateos y hasta cínicos, que arriban a la conclusión de que no hay nada a qué asirse y que la única manera de paliar la angustia de existir y de la inutilidad de los esfuerzos y pasiones es la responsabilidad ante la nada que sitúa al presente que sitía al presente con un cerco frío de nihilidad. Aún esa conclusión, la conclusión del sinsentido, por ejemplo, de un existencialismo ateo del tipo de Sartre, es una forma de darle sentido a la existencia. Declarar el sinsentido de la vida es una forma de darle sentido a la vida. En palabras de Michel Cioran, el fanatismo y la intolerancia, tanto religiosa como antirreligiosa, consiste en alguna medida en no poder distinguir claramente los diferentes fenómenos que son concomitantes en el fenómeno religioso. Eminentemente, distinguir el fenómeno eminentemente religioso del fenómeno de la creencia y otros fenómenos que les va conexo. Falta de distinción que, al estar impregnada de fanatismo e intolerancia, nos la hacen padecer a los demás, los fanáticos, ¿sí? Y que al disolverse en comprensión podría lograrse un poco más de proximidad al anhelo de comunidad de todo ser humano, de igualdad en la diversidad y diversidad en la igualdad, ¿sí? Un diálogo intercultural en donde todos podamos coexistir sin que alguien tenga que dejar de ser lo que es, sin que alguien tenga que dejar de creer lo que quiere creer. Podría lograrse un poco más la proximidad al anhelo de comunidad de todo ser humano, no necesariamente comunidad social o cósmica. A veces
con la comunidad, con uno mismo, basta. La integridad del propio espíritu, ser un hombre, una mujer íntegro. Los diferentes fenómenos conexos a los que me refiero, pero que no es necesario que vayan juntos, son los siguientes: la creencia, la religión propiamente dicha, el fenómeno religioso propiamente dicho, lo que se considera divino o sagrado, mediante lo cual se ayuda al fenómeno religioso, a la religación, la significación, muchas veces mítica y dogmática, dogmática en el sentido más amplio de la palabra, del proceso religioso, en el sentido de principios, ¿sí? No tanto en el sentido de acrítico. Del proceso religioso, la ritualización de las prácticas de dicho proceso y la institucionalización para la administración de los rituales y procesos. Son cosas distintas que no necesariamente tienen que ir juntas. La creencia es un fenómeno eminentemente humano. Los seres humanos hacemos suposiciones acerca de lo que las cosas son y acerca de las causas de las cosas, su origen. Tanto la persona religiosa como el no religioso, suponiendo, por ejemplo, un científico ateo, no creyente, religioso, no religioso, tanto la persona religiosa como el científico son creyentes en este nivel, aunque sus suposiciones estén basadas en procesos distintos. El mismo no creer en nada conlleva una creencia. Creo que no existe nada a lo que asirse, ninguna fuerza superior, ninguna causa de las causas, ningún origen, no creo en nada. Bueno, eso también es una creencia. Conlleva una creencia, una suposición, por lo que es absurdo, ridículo y hasta lastimoso cuando un no creyente ataca a un creyente por su credulidad. Cierto que hay diferentes calidades de creencias, o más bien de formas de creer. La creencia basada en la fe ciega suele ser, no necesariamente, suele ser muy peligrosa, pero en última instancia, aún las suposiciones científicas, aún la creencia, aún la ciencia termina en este tipo de fe ciega o semiciega, ¿no? Llega un momento en que creemos ciegamente que la ciencia tiene ciertas posibilidades y luchamos por ello, creemos en cierto sentido ciegamente que el derecho tiene ciertas posibilidades y hacemos la apuesta. Esa misma apuesta que decía Pascal, la famosa apuesta de Pascal respecto a la existencia o no existencia de Dios, la podemos trasladar a cualquier ámbito de creencias. La creencia, inclusive, aún la ciencia termina en la fe. El científico, inclusive el más recalcitrante, empírico, materialista, positivista, en última instancia tiene fe, cree que lo que él hace y que lo que él cree, que lo que él postura como la realidad material, lo que se percibe por los sentidos, lo que se puede medir cuantitativamente, cree que eso es la realidad. No deja de ser una creencia. ¿Sí? La maldad está en suponer que hay superioridad moral en la fe, ciega en la ciencia, o en cualquier otra, y que todos los demás credos o todas las demás creencias son absurdas o son ignorantes. Habríamos de establecer aquí las diferencias entre fe ciega, fe que obra, basada en la experiencia de los otros, ¿sí? Y la suposición. La religión, propiamente dicho, y este sería el núcleo del fenómeno religioso, la religión propiamente dicha es el fenómeno que más confusiones derivadas del fanatismo padece, sobre todo cuando las personas son incapaces de distinguir entre religión y la institución administradora de los rituales y significaciones míticas y dogmas de fe. Pues inclusive para unas mismas significaciones míticas y dogmas o mitos y dogmas parecidos y con raíces comunes, parentesco entre religiones, por ejemplo, israelitas e ismaelitas, que originalmente son hermanos, que tienen las mismas suposiciones, fundamentos básicos, más allá de las significaciones míticas, ¿sí? Y llegan a confundir los niveles y pues tenemos los pleitos que tenemos, ¿no? en la historia de la humanidad y en la actualidad. Puede haber diversidad de instituciones. La religión es simple y sencillamente el proceso de religación, de volver a enlazarse
de volver a relacionarse, de volvernos a enlazar, de volvernos a ligar de lo que nuestro miedo e ignorancia nos había separado. En griego, diablo quiere decir dia balein, dia a través de, balein, arrojar. El diablo, ¿no? Si ya lo personalizamos, es aquel que arroja la confusión y el miedo a través de las relaciones humanas para separar a la humanidad. Es lo que quiere decir etimológicamente, arrojar a través de, y ese acto de arrojar a través de separa lo que estaba junto. La religión es simple y sencillamente el proceso de religarnos. Mediante la religión se llega a la espiritualidad. Yo entiendo por espiritualidad esto: la comprensión medianamente profunda de la interdependencia de todos los seres humanos y de nuestra interdependencia con nuestro medio ambiente. Y común unión con el todo, por lo menos con el todo de nuestro ecosistema. La religión, o con el todo cósmico, la religión nos religa con un todo trascendente y a la vez inmanente. Disuelve el vacío existencial y la orfandad cósmica, nos permite aceptar y tener paz frente a lo que no podemos cambiar y nos da valor para cambiar lo que sí podemos con base en una fe que obra, una fe basada en la experiencia. Esto es la esencia de lo que está debajo y muchas veces escondido prácticamente de cualquier religión. No las he estudiado todas, pero de las que he estudiado. En sentido amplio, como epíteto en el que en el desconocimiento se nombran todos los fenómenos que he enlistado. Se utiliza religión para designar todos los fenómenos que enlisté. Lo más maravilloso es que la mayoría de las religiones ha descubierto, el corazón de las religiones, por lo menos eso he descubierto yo en las que he estudiado, ha descubierto que la mejor forma de lograr ese proceso de religación con uno mismo en principio, con el prójimo y con el todo, se realiza cuando la religación es precisamente con el otro, cuando pasa a través del prójimo, cuando pasa a través de la alteridad, cuando pasa a través de, cuando se hace la religación con la humanidad que está más allá de mi humanidad, la humanidad del otro que también es mi humanidad. No dudo en ningún momento que también se pueda hacer este proceso en solitario, este proceso de religación conmigo mismo y con el cosmos. No es necesario que pase por el otro, ¿sí? Simplemente es la forma que tiene más probabilidades, es la más eficaz de lograr esa religación cuando estamos con otros que creen lo mismo que nosotros y que tienen el mismo objetivo espiritual de paz, integración y comprensión de la interdependencia. Es más sencillo hacerlo en grupo, somos seres gregarios. No es necesario, podemos hacerlo en solitario, pero es más sencillo hacerlo en grupo. Igual que el ejercicio, cuando hacemos ejercicio en nuestra casa solos, a los 3 días renunciamos. Cuando estamos yendo a un gimnasio, renunciamos a los 2 meses. Sobre todo por estas fechas, febrero, marzo, se acabó el propósito de año nuevo. Cuando esto se logra con otros, pasamos de la simple asociación o sociedad a la comunidad. No es lo mismo, creo yo, habría que distinguir la simple sociedad de la comunidad, una sociedad en donde hay convivencia, común, unión efectiva. Lo sagrado, sería lo siguiente de nuestra lista, no es otra cosa, creo yo, más que lo que resulta más valioso en una sociedad. A lo más valioso, lo que considera más valioso una sociedad, le va a dar no solo un sentido sociológico de valía, sino que también le da formalidad. Y nosotros como abogados sabemos que no solo pasamos por la formalidad, sino que llegamos hasta la solemnidad, ¿sí? Lo sagrado sería lo valioso solemne, en términos generales. En última instancia, lo que puede serlo en todas las sociedades, lo sagrado, lo valioso supremo, lo que llamamos lo divino, lo más valioso y lo sagrado en sentido sociológico, pero también espiritual, entendida la espiritualidad como esta comprensión de la interdependencia y la común unión con uno mismo, los otros y el todo, de cualquier sociedad, es la sociedad misma.
Sentido sociológico, el objetivo de una sociedad ciegamente en un sentido natural es la estabilidad y la permanencia de la sociedad misma. ¿Cómo se logra eso? Pues a través de la permanencia y la estabilidad de sus miembros. O sea, si todos ustedes están bien, mi sociedad está bien, yo estoy bien, ¿sí? Entonces, medianamente creo que podríamos llamarle sagrado a, como decía Gerard de Chardin y Jacques Maritain, decían, lo sagrado es, lo divino es la humanidad misma. Una sociedad no es nada sin sus miembros, por lo que lo sagrado de una sociedad son las personas, es lo que nos hace dignos, lo divino, lo que nos hace similares a los dioses, la capacidad de transformar nuestra realidad. Creamos, no ex nihilo como algunos dioses, sino que creamos a partir de lo que existe. Esa capacidad de transformación, pues, es un dato fundamental de nuestros seres humanos. La humanidad concreta a la que se refería Unamuno, no la humanidad como concepto abstracto, la humanidad concreta de Unamuno, mi prójimo, el otro, el que tengo más cerca, el próximo. La humanidad sin la cual no puedo, o es más improbable, que yo mismo me humanice. La humanidad con la que tengo que religarme para alcanzar mi integridad, expulsar el vacío y el sinsentido y vivir plenamente. Otras culturas forma parte de su cultura, de su moralidad, de su ética, diríamos, e inclusive de su religión, y dos conceptos siempre me vienen a la mente. El concepto de Ubuntu, que es de la cultura de la tribu de Nelson Mandela y Desmond Tutu, ¿sí? No soy si no somos todos nosotros juntos, y el concepto de Namaste, que en términos generales, la traducción es difícil, Diego la sabe mucho mejor que yo. El concepto de Namaste es saludo lo divino en ti, saludo la humanidad, que es mi propia humanidad, que está en ti. Mucha gente que por miedo y frustración llega a caer en el fanatismo intolerante, confunde la esencia de la religión tal como la he pergeñado, la religación conmigo mismo, con el otro, con la sociedad, con el cosmos, confunde la religación tal como la he pergeñado con las significaciones mitológicas y dogmáticas con las que muchas veces se recubre el proceso de religación. Un mito, en términos generales, es una historia que sirve para dar sentido o explicación a los fenómenos naturales y que sirve para dar sentido y explicación a la conducta humana. También podríamos extender este concepto a las significaciones de las religiones, en el sentido de que son historias que sirven para darle significación a una determinada conducta para alcanzar un objetivo. En nuestra cultura sería el objetivo de la salvación o la trascendencia, no sé. ¿Sí? Es cierto que muchas veces ese proceso se recubre de significaciones y dogmas misteriosos, por decirlo menos, o incomprensibles, por decirlo más, y que muchas veces ese recubrimiento se hace para volver inaccesible el proceso de religación a las personas de buena fe y que tengan que acudir con un intermediario intérprete de esas significaciones, mitos y dogmas, vueltos así en ideología que encubre, justifica y perpetúa relaciones de opresión o dominio opresivo. A esto es a lo que se refería Marx con aquello de que la religión es el opio de los pueblos. Pero creo que Marx estaba confundiendo, obviamente, estos niveles, estos diferentes fenómenos. Pero también es cierto que la mayoría de las veces, esas significaciones, la gran mayoría de las veces, esas significaciones, esos mitos y esos dogmas están diseñados para hacer comprensible el proceso de religación, hacer más transitable ese proceso de religación, darle sentido al proceso de religación, el camino a la mayoría de las personas, hacer más transitable el camino a la mayoría de las personas, sobre todo a las personas sencillas, con menos conocimientos o que van afinando o educando apenas su capacidad de comprensión. Esas significaciones míticas y dogmas facilitan la comprensión de algo enorme como es la espiritualidad, o tan sencillo como es la común unión en sociedad. Penosamente, también muchas personas, en muchas ocasiones, los que creen en significaciones monoteístas trascendentales,
tienden a concebir sus mitos como los únicos reales o verdaderos. Obviamente para una persona creyente no es un mito, es una realidad, es una verdad, ¿sí? Quien lo cree como verdadero. Entonces, en esa medida, cuando nos relacionamos con una persona que cree así, pues hay que respetar así, ¿sí? Es verdad para ti. Yo estoy utilizando el concepto de mito para hacer lo más amplio posible, lo más abarcante esto. Es en cierta medida comprensible, pues en la creencia mítica de este tipo, los monoteísmos trascendentes, suelen ser, las creencias místicas de este tipo, a pesar de la evidencia de la existencia de otras creencias místicas muy variadas, se calcula más o menos, por ahí leí que se calcula más o menos que hay 5.000 dioses diferentes efectivamente adorados en el mundo. En este tipo de creencias monoteístas hay una asunción de universalidad y absolutismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi Dios es genético, mi Dios crea todo y por lo tanto crea todo el universo y solo existe un Dios, no puede haber otras creencias, ¿sí? Pero esto, que puede ser de lo más neutro posible, esto es lo que creo yo, puede pasar a la imposición, al absolutismo. Es decir, mi Dios es el Dios verdadero, mi creencia es la única válida, todo es relativo, mi Dios es absoluto, mis significaciones místicas son las únicas que logran la religación y todos los demás están mal. La única forma de religarse es esta, o te religas conmigo de esta manera, o inclusive podemos llegar hasta el te mato, ¿sí? Algo que he llegado a comprender y a vivir por fortuna es que la creencia en unas significaciones u otras no son necesarias para la religación y que aún siendo absolutistas o universalistas no son excluyentes, ¿sí? Yo creo que es universal, que es absoluto y esto es lo que yo creo. Tú crees algo distinto, llevamos la fiesta en paz, no son excluyentes. Y que esas creencias y significaciones y dogmas son íntimos, personalísimos, que solo se pueden compartir con quien cree lo mismo o con quien tiene la apertura para compartirlos. Y que cuando estamos con una persona que no cree lo mismo, es mucho más sencillo y conveniente para la religación hacer a un lado estos mitos. Los religamos en términos que sean comunes para ambos. Si eso nos va a estorbar, mejor lo quitamos. Me lo reservo para mí, no quiere decir que lo deje de creer, me lo reservo para mí. Y lo reservo para, pues, quien cree lo mismo que yo, y es padrísimo tener una comunión con alguien que cree lo mismo que yo. El mito, obviamente, para las personas que tienen este tipo de creencias, no es un mito, es una verdad, pero habría que tener la capacidad de relativizar ante la presencia de otro que no cree lo mismo, y justo eso es la fuente primordial de intolerancia, y justo eso es lo que buscamos con el diálogo intercultural, ¿sí? Relativizar nuestras creencias, por lo menos ante la presencia de otro. Por ejemplo, en un Dios único creador tiene una función específica, probablemente, creo yo, la única función específica, ¿sí? La creencia en un Dios único creador y sobre todo la creencia en un Dios único creador trascendente. ¿Cuál es esta función? Puede suceder que soy muy intolerante a los demás, porque los demás no cumplen con la expectativa que tengo de cómo deben ser. Me es difícil religarme con ellos, no me gustan, me caen mal, no cubren mi expectativa. Es más fácil entonces hacerlo por triangulación. Me religo con el ente trascendental y por amor a él, por esa religación a él, me religo con el próximo. Todas las tradiciones, casi todas las tradiciones, no las conozco todas, de este tipo, que he tenido la oportunidad de revisar, dicen algo parecido a esto: si me amas a mí, amas a tu prójimo, que es tu hermano en mí. Si me buscas a mí, lo divino, la humanidad, lo hallarás en tu prójimo. Entonces hacemos una calculación. Tú me caes gordo, pero por amor a Dios, te respeto. El proceso de religación puede ser muy sencillo o muy complejo. Depende de la disposición de las personas. Pero definitivamente no es algo que se logre de una sola vez y en un solo acto, ¿sí? Se requiere voluntad y se requiere práctica constante. Aún los grandes iluminados de prácticamente todas las religiones o las religiones que yo conozco pasaron por el proceso, a veces tortuoso, del ensayo y error.
Es decir, el proceso de religación requiere práctica, costumbre, habituación, reiteración en el tiempo de los pasos del proceso. Es así como nacen los rituales, que con todo y que a veces pueden ser monótonos, tienen la función de provocar, instar la acción, la práctica, el andar en el proceso, romper la inercia, pero sobre todo la inercia de la desesperanza para que no se vuelva desesperación. Practicamos el ritual y renovamos nuestra fe. El ritual hace posible que caiga el 20, o como dice metafóricamente una tradición, que el cuenco se vaya llenando por goteo hasta que una gota más lo desborda. Acontece la espiritualidad en plenitud, la comprensión de que interdependo de todos los demás seres. Tristemente también muchas personas confunden los rituales con la esencia de la religión y le llaman religión en sentido pleno nada más al ritual, ¿sí? Y a veces toman los rituales como la religión, practican mucho el ritual, pero no la religación con el prójimo, ¿sí? La mayoría de las tradiciones religiosas comprenden que la religación principal para lograr el objetivo de la común unión conmigo mismo y con el todo, pasa o se facilita por la religación con el prójimo en sociedad para formar comunidad. No es necesario, puedo hacerlo en solitario, pero es más difícil. Hay más probabilidad de lograr la religación si lo hago en comunidad, si primero practico la religación con el otro. Pasa o se facilita por la religación con el próximo en sociedad para formar comunidad. Es a la comunidad de los creyentes, de los que creen en lo mismo, lo que, por ejemplo, en la tradición occidental que nace en Grecia, se llama eclesia. Claro, los griegos lo utilizaban en sentido político. La eclesia es la asamblea que se reúne en el ágora para deliberar democráticamente los destinos sociales y políticos de la polis, ¿sí? Pero literalmente eclesia quiere decir asamblea o reunión, congregación de todos los creyentes. Hay que facilitar la religación. Entonces, le llamamos en principio iglesia, por lo menos en nuestra tradición occidental, ¿sí? Le llamamos iglesia a la congregación, a la asamblea de todos los que creen lo mismo, con los que es más fácil hacer en principio la religación, para después lanzarnos al mundo, al diálogo intercultural, y hacer la religación con el que no cree lo mismo que yo, pero que es igualmente humano y que tenemos eso en común. Hay que facilitar esta religación entre los que pertenecen a una misma asamblea de creyentes. Hay que dirimir sus diferencias, fomentar sus avenencias, y hay que administrar los rituales y la práctica de la religación. Por ejemplo, hay que fomentar que se den la paz entre ellos, ¿sí? La paz no nada más como ritual, sino la paz como forma de disolver nuestras diferencias. Imaginen una comunidad pequeña, ¿sí? Que hay disputas, se dan la paz, pues, hacen un pacto de resolver sus diferencias. Es así como nacen las instituciones administradoras y administradas por seres humanos. Y es así como la mayoría de esas instituciones también les llamamos iglesias. Ya la iglesia en sentido no de la comunidad, de la asamblea de todos los creyentes, sino iglesia en el sentido de la institución que administra, que facilita la religación, que fomenta las significaciones, que administra los rituales. Pero como instituciones humanas, por más que estén recubiertas de santificaciones míticas para legitimarlas, administradas por seres humanos, por más que estén recubiertos por significaciones míticas, por sacralidades para legitimarlos, son eminentemente humanas y por lo tanto llegan a ser falibles como los seres humanos, sujetas a sus pasiones y a sus errores y ambiciones. Es una fuente interminable de intolerancia y fanatismo cuando algunos fanáticos antirreligiosos achacan a la religión los errores, ya sea de la comunidad, de la congregación o de los fieles, o los errores de la institución administradora. ¿Sí? No es lo mismo el proceso de religación que
la institución administradora y confundir ambas y decir que los errores de la institución son los errores de la religión y que por lo tanto la religión fomenta la intolerancia o fomenta el fanatismo, creo yo que es un error y que distinguiendo estos niveles podemos evitar caer en ese error. Las iglesias pueden tener muchos errores, pero el corazón de las religiones es: hace bien sin mirar a quién, relígate con tu prójimo y lleva la fiesta en paz, dale sentido a tu existencia por lo menos aquí y muérete feliz. Ya si hay otra cosa trascendente, ya lo averiguarás, no se lo impongas a nadie más. ¿Sí? Las religiones, aún en sus significaciones míticas, tienen en su mayoría el propósito de llevar la fiesta en paz, ¿sí? la vida en sociedad en paz, de hacer el bien sin mirar a quién y pasar por esta vida con el menor miedo y sufrimiento posible, lo que es más factible lograrlo en compañía que en solitario. Se puede prescindir de todo esto y afrontar el miedo de la existencia y el sufrimiento, afrontarlo así descarnadamente. Creo que sí se puede, ¿sí? Pero también es una creencia. Las instituciones pueden a veces tergiversar las significaciones y los dogmas para manipular, pueden utilizarlos para sus intereses y así, si no distinguimos entre religión en sentido estricto e iglesias o congregaciones o instituciones, caeremos en el error de pensar que el fin de la religión es manipular, y no es cierto, ¿sí? Caeremos también en el error de pensar que las significaciones con que se recubren o que le dan sentido al proceso de religación también son ideología que sirven para manipular, como decía Marx, y no necesariamente. ¿Que se pueden instrumentalizar? Sí, pero no es la esencia de la religión, por lo menos así como se las estoy platicando, como se las he platicado. Por último, quiero comentarles que es una fuente de enorme confusión, fanatismo e intolerancia, repito, insisto en este punto, la mayor de las veces por ignorancia, otras tantas, inclusive hasta de mala fe, el que muchas personas confundan la religión en sentido amplio e inclusive la religión en sentido estricto cerrado, o sea, las significaciones míticas y dogmas, con la institución administradora. Confunden religión con iglesia y atribuyen los errores de la iglesia de los hombres, muchísimas veces errores casi imperdonables, errores atroces, llenos de estupidez y de maldad, a las religiones o a las significaciones míticas. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta también que la institución se puede utilizar para manipular, se puede utilizar para cometer atrocidades, pero también básicamente la institución es para facilitar el proceso de religación y creo que en su mayoría las grandes instituciones religiosas lo han logrado. Lo único que se ocasiona es el acento de la intolerancia, pues las personas creyentes de un credo u otro, pertenecientes a una iglesia u otra, también caen en el error de confundir religión con institución y defienden a capa y espada lo que muchas veces es indefendible y evidente. Los errores y matanzas sangrientas que han cometido sus respectivas instituciones y sus respectivos líderes en nombre de su fe y usurpando el uso de esa fe. Muchas gracias. Quiero comentar brevemente antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas algo que me vino un poquito al escuchar la ponencia del maestro Miguel Eduardo. Un detalle es, algunos dicen que la palabra yus, ¿sí? Algunos, por ejemplo el maestro García Maínez, viene de la palabra sánscrita indoeuropea yuk, que significa unión, justamente, ¿no? Y que el propósito real, ¿no?, del derecho es generar un entramado normativo, un tejido, ¿no?, que permita al ser humano mantener la vida en comunidad, ¿no? No solo crear la vida en comunidad, sino mantener esa vida en comunidad, como efectivamente el maestro Miguel Eduardo estaba comentando. Interesante, ¿no? Es más cerca de lo que pensamos en un principio, ¿no? Yus es una de las definiciones, podría venir de la palabra yu, que significa unión, yugo, ¿no? Vínculo, tejido que une al uno al otro, que lo mantiene unificado, lo mantiene en comunidad. Otro detalle que quería comentar nada más, esto como estudioso de las tradiciones religiosas, como dice bien el maestro, son tantas, pero al menos pues de algunas de las principales,
es el tema del lenguaje propio. Esto es muy importante. En una ocasión alguien estaba diciendo una poesía, ¿no? Así como tú con una poesía puedes conquistar a una dama, ¿no? O también una dama a un caballero, ¿no? La poesía es un lenguaje particular que no necesariamente tiene que ser una verdad pragmática, ¿no? Por decir, tienes ojos de loto o tienes o hueles a rosa, ¿no? No necesariamente tiene que ser un hecho concreto, sino es una forma de lenguaje y algo que quiero compartir. Cuando entramos en cualquier tradición mística, que es como me gusta llamarle, tradición mística espiritual, ¿no? Para distinguirlo a veces del tema institucional, que a veces en el uso del lenguaje así de bote pronto es difícil de hacer toda esta separación que el maestro Lizárraga nos ha hecho, que es religión institucional, que es el religare con el otro, que es la creencia personal. A veces todo ese proceso de desarrollo y de entendimiento pues no se hace así a la primera y de bote pronto, sobre todo pues con tanta influencia a veces mediática que tenemos, a veces con malas experiencias que tenemos, a veces con un determinado acervo cultural, es difícil hacer todas esas distinciones. Pero sí quería sobresaltar que cuando nosotros nos queremos acercar a una tradición mística, ¿no? Es muy importante entrar en su lenguaje propio y entender a qué se refiere. Alguien decía por ahí una vez, es por ejemplo en el cristianismo, judaísmo, ¿no? Es que Dios hizo al mundo en 7 días. Bueno, es que sí tiene un significado, ¿no? Dentro de un lenguaje particular, ¿no? Y así cualquiera de las tradiciones que, bueno, van a venir acá a exponer también, son un lenguaje particular, subjetivo, al cual tenemos que entrar para poder comprender. Este ejercicio también es muy del derecho, ¿no? Porque para poder nosotros a veces comprender las necesidades de personas de culturas distintas, ¿no? o sus situaciones reales, tenemos que entrar en su propio lenguaje. Y este ejercicio elástico, ¿no? de la inteligencia, este ejercicio elástico de la voluntad de entender al otro, pues es muy importante para poder comprender una tradición mística. Y miren, también quiero comentarles brevemente, por ejemplo, el tema del Estado-Nación, ¿no? Que el mundo liberal propagaba mucho esta parte no en sus orígenes, en sus fundamentos, pero después sí, el mundo liberal hablando de más allá de las religiones, acabar inclusive en algunos puntos con las religiones o en algunos momentos históricos completamente contrarios a la religión. Pero qué interesante, el ávaro patrio, el himno nacional, la identidad común, los colores, el símbolo, es religión en el sentido de lo que nos ha venido platicando el maestro Miguel Eduardo, que es un tipo de religión porque es un tipo de identidad común, es algo que nos liga y que muchas veces, por ejemplo, en nuestro mundo moderno, en nuestra actualidad, con tantas identidades que de repente se filtran en nuestra psique, ¿no? Pues muchas veces esa religare, ¿no? con un compatriota se están debilitando, ¿no? Eso también es una de las características del mundo actual. Los estados-nación se debilitan porque ese religare se está debilitando. Entonces, creo yo que sí, el fundamento de toda esa religación es un fundamento ético, ¿no? En que, como bien ha mencionado el maestro Lizárraga, tenemos una característica humana. Yo he tenido la oportunidad de estudiar diferentes tradiciones y es bien interesante cuando encuentro un poema de Nezahualcóyotl, ¿no? Que tiene una descripción prácticamente idéntica a un Vedanta, ¿no? O a un monje budista, que me da este escalofrío cuando logro encontrar esa humanidad común que subyace, ¿no? En el sentir de culturas tan distantes en el tiempo y en el espacio. Y ese mismo hilo conductor que nos une como seres humanos, creo que es el fundamento también del mismo derecho. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con una sesión de preguntas y respuestas. Creo que es un tema sumamente interesante, sumamente amplio y obviamente también bastante polémico, pero estamos acá con el maestro Lizárraga platicando desde hace tiempo estos temas y creemos que es interesante hacer este ejercicio de reflexión con respecto a estos temas. No sé si hay alguna pregunta que quieran compartir. El amigo de hasta atrás. Sí. Bueno, sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, últimamente y más en nuestro país yo he visto que ya se sobrepone la norma
habla de la humanidad de los otros. Y bueno, yo estudiando esto del justnaturalismo, yo llegué a una definición del amor que es la capacidad de verse uno mismo en el prójimo o en otra persona, y así te ligas. Para mí, una norma que no tiene justicia no es derecho, y si la justicia no tiene amor, pues tampoco es justicia. Entonces, ¿usted qué opina sobre el actual sistema? Si ya no es bien 100% positivista con esto de los derechos humanos, hasta en las mismas instituciones, las mismas sentencias, en las mismas tradiciones familiares, baja este discurso de, sí son derechos humanos, pero lo ponen en un segundo plano, como si no fuera la realidad. Es decir, que todavía siguen con, no, ves que si la corte dijo esto, o si los libros tienen que decir esto y tú tienes que ser así, así lo tienes que hacer. El problema llega, como ya lo dije, cuando una norma carece de justicia, y lo hemos vivido tanto, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, bueno, es que yo viendo el sistema positivista y naturalista, que no es derecho natural, que esa es una cosa muy diferente, el naturalista, pues yo digo, no, pues es que un derecho humano se tiene que reconocer, esté escrito o no. Incluso si va en contra de un artículo normativo, se tiene que reconocer porque es algo humano. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedes ver este panorama actualmente en México? Bueno, el panorama es tristísimo. Estamos corriendo un grave riesgo, estamos en serios problemas, ¿sí? No lo digo yo. Creo que la evidencia empírica, las noticias, lo que vemos, y aún con los sesgos mediáticos que puede llegar a ver, lo estamos viendo no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Vinieron dos informes importantísimos, el de la Comisión Interamericana y el de Amnistía Internacional, ¿sí? No son los únicos informes que han coincidido en que hay una grave crisis de derechos humanos en México y en el mundo, ¿sí? Hay un avance teórico, el balance es que hay un avance teórico doctrinario e inclusive en derecho positivo, en la legislación positiva, hay un avance, una progresividad, siguiendo el principio de progresividad de los derechos humanos, hay un avance de cerca de 60 años hacia el futuro en derechos humanos, ¿sí? Pero en este momento histórico hay un retroceso de 60 años, o sea, estamos como estábamos más o menos en los años 60 o en los años 70 y probablemente peor. Y estoy hablando de segregación racial en Estados Unidos y dictaduras a la medida en América Latina. La situación es muy similar, ¿sí? Entonces es triste. Y debemos de tomar conciencia que el derecho, los derechos humanos, ¿sí? Sí tenemos un gran avance constitucional, ¿sí? Hay que también ver las cosas buenas. Tenemos un gran avance constitucional, falta muchísimo por hacer, hay que hacerlo urgentemente, pero ahí la llevamos. Ya tenemos una medida, ¿sí? Tenemos la medida de la persona, la medida de los derechos humanos, y si una norma o un acto de autoridad del sistema son inconstitucionales, o en términos de naturalismo son injustos, ¿sí? O son, de plano, los podemos invalidar, son antijurídicos, ¿no? O no son derecho, como decían las posturas más radicales, lex injusta non lex. Me quiero referir también rápidamente al concepto de justicia relacionado con el concepto de amor. Yo creo que van indisolublemente unidos. Cuando se separaron justicia y amor, justicia se relativizó y el derecho dijo, yo no me puedo relacionar con un concepto de justicia relativo, ¿sí? Porque el derecho no puede ser relativo, no puede ser nada más para tu concepto de justicia o tu concepto de justicia, tiene que ser un concepto de justicia amplio. Como no lo encontró el derecho, pues renunció a la justicia y cayó a la estricta normatividad, ¿no? Lo que diga el derecho nada más por el proceso formal, ¿sí? Híjole, creo que es una desgracia. A mí me gusta una definición elaborada más o menos basado en la filosofía de Paul Ricoeur. Tiene un texto que se llama así, Amor y Justicia. Es muy fácil de acceder en internet. Y parafraseo, no es exactamente la definición de Ricoeur, es más o menos mi autoría. Dice, el amor es una constante y perpetua voluntad, ¿sí? De hacer el bien al ser amado. ¿Sí? No es nada más de reconocerme en el otro, porque si yo soy un canalla malvado y me reconozco en el otro como canalla malvado y el otro es canalla malvado también, pues está padrísimo, ¿sí? Pero creo que eso no puede ser amor, tiene que ser más amplio, ¿sí? Entonces es constante y perpetua voluntad de hacerle el bien al ser amado. ¿Qué es lo suyo del amado? El bienestar, ¿sí? Y pues eso es también definición de justicia. El amor es justo. La justicia es amorosa en este sentido amplio de la palabra. Gracias. Gracias.
Bueno, en primer lugar, qué bueno que también la facultad se está abriendo a estos espacios para tocar temas que no son tan fáciles de tocar, y menos para un abogado, ¿no? A mí me parece muy importante, ahora que mencionaban los derechos humanos, considerar también que forman parte de una tradición moderna y de la formación de un Estado moderno y de una comunidad que busca también homogeneizar de alguna manera la identidad, todo lo que es la identidad moderna, como lo menciona por ejemplo Charles Taylor, ¿no? Cómo se va conformando. Cómo esto también resta cierta importancia a la diferencia y a la diversidad en un mundo moderno. Entonces creo que eso se puede resolver. Yo trabajo en temas de derecho musulmán, entonces ahorita justamente mi tesis de maestría es sobre introducir condiciones de secularización en estados o en países con tradición islámica. Creo que ahí es donde está el problema, en religiones que tienen un ámbito de derecho público muy fuerte y que compiten precisamente con este paradigma internacional de derechos humanos que elimina el plano religioso completamente por una postura laica, que es completamente laica. Creo que ahí en ese principio de laicidad, entendido como se entiende de manera occidental y de la manera moderna, es difícil llegar a una conclusión cuando tienen religiones que manejan mucho derecho público y que regulan el ámbito de la vida pública del creyente. Entonces, eso es lo que yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve la relación entre esos países que tienen ese ámbito público con un sistema de derechos humanos que tienen que es secularizado, que es, aunque es una ética, porque los derechos humanos también son morales, pero son secularizados completamente? Bueno, yo prefiero distinguir entre ética y moral, ¿no? Y a mí me gustaría más llamarle a los derechos humanos, por lo menos en su núcleo filosófico, derechos éticos en lugar de derechos morales. Y moral es más de modo de hacer, modo de vida, más de costumbre y por lo tanto es más situado, más relativo. ¿Sí? Pues creo que no son una varita mágica, sobre todo por lo primerito que dijo usted, ¿no? Los derechos humanos también pueden verse como parte de una cultura situada y por lo tanto sí, efectivamente como derechos morales, pero morales en este sentido de costumbres de una cultura situada. ¿Sí? Y por lo tanto son parte de una tradición, parte de una forma de ver el mundo que no necesariamente es compartida por los demás. Hay un núcleo que puede ser compartido con los demás, que tiene esperanza de tener pretensión de universalidad, pero de ahí a decir que los derechos humanos son universales y llegar a bombardear países y decir eso que tú haces está mal porque lo digo yo por mi criterio de medida, está fatal, ¿sí? Aunque tengamos nosotros la razón, aunque los derechos humanos tengan la razón, tengan racionalidad en sentido amplio y no nada más racionalidad en sentido occidental, aún así no pueden ser varita mágica, hay que relativizarlos. Yo los tomo con una varita mágica para mí, ¿sí? Quien debe de actuar primero conforme a derechos humanos, quien debe de cumplir primerito el artículo primero constitucional, promover, proteger, respetar y garantizar derechos humanos, soy yo y lo tomo para mí mismo. Pero cuando me enfrento con otro que no cree lo mismo que yo creo, tomando los derechos humanos como una creencia, ¿sí? Tengo que entrar en el diálogo intercultural, ¿sí? No voy a permitir que el otro se imponga sobre mí y me lastime, pero tampoco lo voy a hacer con el otro, ¿sí? El camino es tortuoso, el camino es largo, el camino no es fácil, pero ahí vamos sentando las bases para ese diálogo, ¿no? Gracias. Por favor. Ante esta posición, ¿qué pasa con aquel que daña? ¿No? O sea, porque en esta parte dogmática como que se ve muy bien, pero cuando vienen y me dañan, ¿no? ¿O qué pasa con el profesionista que defiende al que daña? ¿No? O sea, estaría mal, estaría éticamente incorrecto. O sea, ¿qué pasa ante esta postura? Porque finalmente a lo mejor esto sería un estado ideal, ¿no? Pero finalmente hay gente que daña y no por eso no merece ser defendida. Entonces, ¿qué pasa ante ese hecho y ante el profesionista que defiende a esa persona? Bueno, sabemos que en derecho todo el mundo tiene derecho a una defensa adecuada. ¿Sí? El profesionista que defiende a una persona que ha dañado a la sociedad, que ha dañado a otro ser humano,
¿sí? En principio no está faltando a su ética jurídica, le está faltando a derechos humanos, le está faltando a su propia humanidad, ¿sí? Una cosa es defender a una persona que ha dañado para que se haga justicia, y otra cosa es coludirme con esa persona, engañar a los demás, sosteniendo que esa persona es inocente. Digo, como tu abogado me tienes que decir la verdad. Si me dices la verdad a mí y me dices que eres culpable, oye, no nos arriesguemos, amigo. ¿Qué tal si nos sale mal la jugada? La contraparte descubre que efectivamente eres culpable y por declararte inocente te toca mayor cantidad de años de prisión. ¿Sí? Mejor lo dices de una vez y que te toque lo justo, lo que te tenga que tocar. Seguramente hay abogados que no lo hacen así y que se coluden, ¿sí? Hay también otro sesgo. Cuando hablamos de la integridad de las garantías procesales y las garantías constitucionales, las garantías de los derechos humanos, ¿sí? Presunción de inocencia sobre todo. Ahorita hay un problema fuerte entre instituciones sociales privadas, no privadas, de tercer sector, de defensa de derechos humanos, porque dicen es que eres un corrupto porque andas defendiendo derechos de secuestradores y derechos de malvados. Pues serán muy malvados todo lo que tú quieras, pero si nuestro sistema no lo demostró y faltó a la integridad del procedimiento, hay un derecho que es presunción de inocencia. Y como yo lo quiero tener, pues quiero que lo tengan todos, para la hora que me toque a mí, pues también yo lo tenga. Entonces hay que defender la integridad del sistema porque presumimos que los derechos humanos son universales. No podemos presumirlo lo contrario, no funciona. Tengo una pregunta relacionada hacia lo que ustedes consideran como el elemento fundamental de la religión, de la unión que tiene que representar una religión como tal. Ya que si por un lado desligamos la relevancia de las iglesias o de los entes administrativos que declaran que es una religión o que no es una religión, entonces podemos comprender que entre los fieles no hay ni identidad de prácticas, ni identidad de creencias, ni identidad en el conocimiento del dogma, y menos aún en las peticiones que elevan hacia las deidades ni en la forma en la que lo hacen. Esto lo podemos ver respectivamente en la gente que no atiende las homilías los domingos, en el caso de los cristianos, algunos judíos que no guardan el sabbat. Tenemos por otro lado las divisiones no declaradas dentro de las mismas iglesias de gente que no cree en algunos dogmas en particular, cristianos que a pesar de considerarse católicos romanos no creen en la Trinidad, o unitaristas que consideran que pueden dialogar directamente con Jesucristo porque sí está relacionado con Dios, aunque no es Dios. Y por otro lado, también encontramos gente que no tiene conocimiento real de los dogmas, gente que no sabe por qué se guardan los días de guardar en algunas religiones. Y por último, gente que pide cosas que hasta dentro de las mismas religiones podrían ser inmorales, como aquellos que rezan a San Judas Tadeo para poder cometer un crimen sin ser castigados. Entonces, ¿esto dónde nos llega? ¿Quién puede declarar quién no es cristiano, quién no es musulmán? ¿Dónde quedaría el último elemento? ¿Sería mera solidaridad? Mera solidaridad. No, en derechos humanos, para entrar a derechos humanos otra vez, hablamos mucho en derechos de tercera generación, de los pueblos y de solidaridad, etc. Es derecho de autoadscripción. Si tú lo dices que tú eres, lo eres. No soy yo no tengo ninguna autoridad para prohibírtelo. ¿Sí? Si no crees lo mismo que yo, sí también tengo el derecho de alejarme de ti. ¿Sí? También tengo ese derecho. Ahora, la separación que yo hice entre creencia, religión propiamente dicha, lo sagrado, lo divino, las significaciones míticas, la ritualización y las institucionalizaciones, y su confusión puede llegar a hacer parecer que es solo una institución la que determina qué es lo bueno y qué es lo malo, y solo una institución la que dice si eres o no eres. ¿Sí? Pero entonces en ese supuesto estaríamos confundiendo niveles. Ahora me dice que si es una cuestión de solidaridad, solamente una cuestión de solidaridad, ¿y por qué no habría ser nada más una cuestión de solidaridad? ¿Sí? Entendiendo la solidaridad, me gusta mucho utilizar, por ejemplo, en perspectiva de género, cuando el hombre machista, patriarcal, ¿no?, se pone a defender derechos de la mujer porque es un macho solidario.
¿sí? Gracias, no me sirve de nada, no necesito ese tipo de solidaridad, no es esa solidaridad a la que queremos referirnos con el término, que además este tipo de religación, esta forma de concebir la religación, no lo invento yo, viene de la tradición de filosofía española, Javier Zubiri, Ortega y Gasset, Eduardo Nicol, creo que José Gauss también anda por ahí, por ese tono. Bueno, de ahí lo tomo, y de los franceses también, los existencialistas franceses, algunos de ellos, ¿no? Bueno, ahora sí que hay que dar créditos. Sí, sería prácticamente sinónimo de solidaridad, ¿no? O el concepto de tolerancia de un ateo irredento como Voltaire. No estaré de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho al asilo. Pero en ese aspecto Voltaire no podemos considerarlo ateo, de hecho él era un deísta, condena el ateísmo en la misma enciclopedia francesa. Y volviendo, creo que tal vez no me expresé bien en el sentido de solidaridad, pero me refiero propiamente a quién puede identificar a otra persona dentro de una religión. Por ejemplo, tenemos el gran caso del Estado del Daesh, más conocido como Estado Islámico de Irak y de Levante, ya que incluso otros musulmanes que si bien no establecen una confesión en particular, se consideran dentro del mismo grupo suní, a partir del cual se deriva el Daesh. Ellos dicen que el Daesh no son musulmanes, y el mismo Daesh dice que los otros sunís inclusive no son musulmanes, eso los legitima a matarlos dentro de su propia identificación del dogma. Entonces, y en otro caso más cercano a nosotros, el de los católicos, propiamente de aquellos que aceptan la pederastia, como en el caso de los párrocos, de los sacerdotes. Ellos no se consideran no cristianos, se siguen considerando cristianos. E incluso hay otros cristianos dentro de la misma estructura eclesial y fuera de ella que los apoyan. Entonces, ¿dónde queda la idea de que todas estas prácticas, creencias, conocimientos y límites en cuanto a petición hacia las divinidades quedan desligados? Entonces, ¿qué es lo que forma únicamente la religión? Según Slavoj Žižek y otros filósofos contemporáneos que se han dedicado a estudiar sobre todo estos fenómenos después de los atentados de Charlie Hebdo, ellos determinan que la religión ya no es determinada desde el sentido personal, como nosotros llegamos a hablar por los 92, 93 acerca de las religiones personales, sino que se derivan únicamente hacia la solidaridad que una persona siente con otra, aunque sus creencias no sean realmente idénticas, sino en la solidaridad que pueden encontrar en su propia persona, y en un Dios, y en una práctica general. Y eso es justo el núcleo de lo que creo yo que es religión en sentido propiamente dicho, ¿no? Tú autoadscríbete a las creencias que tú quieras, y si hay una coordinación, si hay una integridad entre lo que piensas, entre lo que crees que piensas, lo que dices que piensas y lo que haces, pues serás una persona íntegra, te reconocemos como tal, te reconozco como tal, confío en ti para solidarizarme contigo. Si veo que lo que dices no es lo mismo que lo que haces, pues como que hay una pérdida de confianza y como que mejor me alejo de ti porque no puedo confiar en ti, ¿sí? Entonces, en principio es autoadscripción, y en segundo término, solidaridad o religión en este sentido, ¿no? Me religo contigo independientemente de tus creencias, de lo que tú digas, ¿sí? Por este sentimiento de pertenencia, de común unión, que nos da un sentido de la vida, de la existencia. Gracias. Felicidades por tu ponencia, maestro. Mi nombre es Juan Enrique. También es interesante toda esta materia que va en conjunto con el derecho, ya que precisamente uno de los puntos fundamentales es interesante porque muchos hablamos, decimos que estamos en contra, ¿no? Y a veces satanizamos a las religiones sin conocerlas, ¿no? Sin conocer su cultura, ¿no? Nuestra cultura, la cultura oriental, la cultura de los diferentes continentes, de los diferentes países, nos hace tener una percepción diferente a nuestra concepción propia de nuestra cultura. Entonces, precisamente con esto, pues bueno, ante ese desconocimiento, y como no estoy de acuerdo con el compañero, precisamente de toda esta serie de situaciones que no solamente
únicamente atañen a una religión cristiana, ¿no? Una católica romana, sino que también a otras, pero que precisamente por nuestra cultura, como es una propia, en su mayoría inherentemente católica, la nuestra, pues bueno, nos podemos trasladar a otras religiones y podemos ver también una serie de situaciones que nos parecieran en esta época pues inhumana, injusta, ¿no? Y estamos juzgando sin saber y conocer también la cultura de los otros, ¿no? Y pues bueno, dentro de su ponencia mencionaba una diferencia entre la fe y la religión, y yo agregaría ahí también un concepto que es una secta, ¿no? Porque en esta secta también ya hay una diferencia enorme en cuanto a una religión. No sé cuál sería su percepción en cuanto a estos tres conceptos: fe, religión y secta. No, me gustaría diferenciar dos sentidos de la palabra secta, ¿sí? Uno, que es ética o moralmente neutro, que es nada más la divergencia con los dogmas, con la corriente principal de un sistema de significaciones, de una creencia, ¿sí? Se separa, creen detalles distintos y entonces es un grupo distinto, ¿sí? Pero se siguen autoadscribiendo, diríamos, en el mismo, con ciertas diferencias, ¿no? Y también hay otro sentido que sí podríamos cargarlo de sentido moral o inclusive hasta de sentido peyorativo, de sectario. Lo utilizaría yo, no que signifique eso específicamente, pero en este otro sentido moralmente mal o moralmente dañino, ¿sí? Como el ejemplo que puso el compañero de ISIS, ¿no? De Daesh. Yo soy islámico y la única forma de ser islámico es de esta forma, ¿sí? Dice, yo soy islámico, yo creo que ser islámico es así, y si tú dices que eres islámico y haces las cosas así, pues yo creo que eso no es, pero no, ahí estás, ¿no? Ahí está tu existencia empírica real. No te voy a desaparecer, no te voy a asesinar, no te voy a matar porque tengamos divergencias de eso, ¿no? Porque son creencias, ¿sí? Yo le llamaría sectario en este sentido negativo, en este sentido peyorativo, a la imposición, ¿sí? de una fe o de una creencia, o de una forma de creer o de una forma de autoascribirse, ¿no? De una forma de adquirir la membresía para una religión o para una fe. Pues muchas gracias, vamos a continuar. Solamente les pido un aplauso para el maestro, le vamos a dar el reconocimiento al maestro Miguel Eduardo Morales de Zárraga por su destacada participación en la conferencia Moral, Religión, Ética y Derecho, disertada el día 19 de marzo de 2016 en este auditorio. Muchas gracias.